BoJack Horseman, la aclamada serie de animación para adultos, creada por Rafael Bob Waksberg y emitida por Netflix, ha sido ampliamente elogiada por su capacidad para abordar temas profundos y oscuros, con una mezcla única de humor, tragedia y reflexión filosófica. A lo largo de sus 6 temporadas, la serie se consolidó como una obra que no solo entretiene, sino que también ofrece un análisis incisivo de la condición humana, explorando cuestiones como la ansiedad, la depresión, la autocompasión, los problemas de salud mental, la toxicidad en las relaciones y la búsqueda de sentido en un mundo que a menudo parece indiferente. En el centro de la serie se encuentra BoJack Horseman, un actor en decadencia que alcanzó la fama durante los años 90 con una popular sitcom. Cuando nosotros lo conocemos, se enfrenta a un vacío existencial y a una profunda insatisfacción con su vida. A través de BoJack y los personajes que le rodean, la serie explora los desafíos y las complejidades de la vida moderna, ofreciendo una visión matizada de la lucha por la autenticidad, la redención y la salud mental. BoJack Horseman se ha hecho famosa gracias a su enfoque en determinados temas filosóficos. La serie aborda cuestiones existencialistas, nihilistas y éticas con una profundidad extraordinariamente abrumadora. Eso sí, no ofrece respuestas fáciles. Más bien, invita a los espectadores a reflexionar sobre sus propias vidas y las decisiones que toman. Es un espejo que refleja las luchas internas que muchos de nosotros enfrentamos todos los días. A través de su compleja narrativa y sus personajes multidimensionales, BoJack ofrece una exploración profunda de lo que significa ser humano en pleno siglo XXI. En este vídeo analizaremos las influencias filosóficas que permean BoJack Horseman y exploraremos cómo la serie de Netflix aborda cuestiones fundamentales sobre la salud mental, como la ansiedad, la depresión, la autocompasión, la toxicidad y la posibilidad de redención. A través de este análisis, buscaremos comprender cómo BoJack Horseman no solo cuenta una historia de decadencia y desesperación, sino que también ofrece una meditación profunda sobre la vida, la responsabilidad y la búsqueda de sentido en un mundo complejo y a menudo absurdo. Si estás preparado, dale like al vídeo, comenta para ayudar a posicionar el vídeo en el buscador de YouTube, suscríbete al canal si aún no estás suscrito porque es totalmente gratis y vamos para allá. Comencemos con el análisis de la filosofía en BoJack Horseman. BoJack Horseman es en muchos sentidos una exploración del existencialismo, la corriente filosófica que se centra en la libertad, la responsabilidad y la búsqueda de sentido en un mundo que, según los existencialistas, carece de un propósito intrínseco. Como personaje, BoJack encarna la lucha existencialista por encontrar sentido en medio del caos de su vida y la superficialidad del mundo del entretenimiento. La influencia de Jean-Paul Sartre y Albert Camus es evidente en la representación de BoJack. Sartre, en la obra El ser y la nada, plantea que la existencia precede a la esencia, lo que significa que los seres humanos no nacen con un propósito predeterminado, sino que deben crear su propio sentido a través de sus acciones y decisiones. BoJack, atrapado en un ciclo de autodestrucción, lucha constantemente con su incapacidad para definir su identidad y su propósito vital. Oscila entre el deseo de ser una mejor persona y la realidad de sus fracasos. El concepto del absurdo, central en la filosofía de Camus, es particularmente relevante en BoJack Horseman. En su ensayo El mito de Sísifo, Camus describe el absurdo como el conflicto entre el deseo humano de encontrar significado y la indiferencia del universo. BoJack se enfrenta a este absurdo de manera aguda. A pesar de su fama y su riqueza, se siente profundamente insatisfecho y vacío, incapaz de encontrar satisfacción en los logros que la sociedad valora. Su vida en Hollywood, con su constante búsqueda de validación y éxito, se convierte en un reflejo del absurdo, donde la búsqueda de sentido choca con la superficialidad y la futilidad del mundo que lo rodea. La náusea existencial, un término utilizado por Sartre para describir la sensación de repulsión ante la absurda contingencia de la existencia, es una experiencia central para BoJack Horseman. La superficialidad de la industria del entretenimiento, con su énfasis en la apariencia, el éxito material y la fama, se presenta en la serie como un microcosmos del vacío existencial. BoJack, que en su juventud alcanzó la fama como la estrella de una popular comedia de situación, se encuentra ahora atrapado en un ciclo de autocomplacencia, autodesprecio y desesperación. La vida en Hollywood, tal y como se representa en la serie, amplifica la náusea existencial de BoJack.
La cultura del entretenimiento, con su obsesión por la juventud, la belleza y el éxito rápido, ofrece poco en términos de auténtico significado o propósito. Para Bojack, la fama no es un bálsamo que cura sus heridas, sino más bien un recordatorio constante de la vacuidad de su existencia. Esta sensación de vacío se manifiesta en su comportamiento autodestructivo, sus relaciones fallidas y su incapacidad para encontrar satisfacción en cualquier aspecto de su vida. En muchos sentidos, la vida de Bojack es un ejemplo de la crítica de Sartre a la mala fe, el autoengaño que lleva a las personas a vivir de manera no auténtica, negando su libertad y su responsabilidad. Bojack se esconde detrás de su fama y su imagen pública. Las utiliza como excusas para evitar enfrentarse a la realidad de su vida y a las decisiones personales que lo han llevado a su estado actual. Esta evasión de la responsabilidad es una fuente de profunda desesperación, ya que al negar su libertad, Bojack se priva de la posibilidad de cambiar y de encontrar un sentido auténtico en su vida. La depresión es un tema omnipresente en BoJack Horseman, representada con una franqueza y una complejidad que rara vez suelen verse en la televisión. Bojack es un personaje que sufre una profunda depresión. Su vida está marcada por una sensación de vacío, desesperanza y autodesprecio. Su depresión no es simplemente un rasgo de carácter, sino una condición crónica que define gran parte de su existencia y sus interacciones con los demás. Desde una perspectiva filosófica, la depresión de Bojack puede entenderse a través de las ideas de Søren Kierkegaard, quien exploró la desesperación como una condición de la existencia. En su obra La enfermedad mortal, Kierkegaard describe la desesperación como una enfermedad del espíritu, una incapacidad para reconciliarse con uno mismo y con el mundo. Bojack, atrapado en un ciclo de autocompasión y autodestrucción, encarna esta desesperación. Su depresión es tanto una consecuencia de su incapacidad para aceptar su propio fracaso, como una manifestación de su lucha por encontrar un propósito en un mundo que parece carecer de sentido. La autocompasión, que a menudo se convierte en autodestrucción en el caso de Bojack, es otro tema central en la serie de Netflix. Bojack utiliza la autocompasión como un mecanismo de defensa para evitar enfrentarse a la realidad de su vida y las consecuencias de sus acciones. Esta autocompasión, sin embargo, no lo protege del dolor, sino que perpetúa su ciclo de sufrimiento. En lugar de buscar ayuda o intentar cambiar, Bojack se sumerge más y más y más en su propio dolor. Usa su depresión como una excusa para justificar su comportamiento destructivo. La autocompasión de Bojack no solo afecta a su vida, sino también a las vidas de aquellos que lo rodean. Su incapacidad para superar su depresión y su tendencia a centrarse solo en su propio sufrimiento lo llevan a comportarse de una manera tóxica y egoísta en sus relaciones personales. A menudo actúa de manera egoísta, espera que los demás lo salven de sí mismo, pero no está dispuesto a hacer el trabajo que es necesario para poder cambiar. Este ciclo de autocompasión y toxicidad también puede analizarse a través de la filosofía de Arthur Schopenhauer, quien veía en el dolor y el sufrimiento como aspectos inevitables de la vida. Schopenhauer sostenía que el deseo, y por extensión el sufrimiento, es una característica fundamental de la existencia humana. Bojack, atrapado en sus deseos insatisfechos y su incapacidad para aceptar la realidad, es un ejemplo de cómo el sufrimiento puede llevar a la autodestrucción si no se maneja de una forma adecuada. La toxicidad de Bojack también refleja su miedo al cambio. A pesar de su profundo descontento con la vida, Bojack teme la idea de cambiar porque eso significaría enfrentarse a sus propios fallos y aceptar la responsabilidad de sus acciones. Este miedo lo lleva a sabotear sus relaciones y a perpetuar su ciclo de autodestrucción. En lugar de buscar una salida, se aferra a su dolor, convencido de que eso es lo que se merece. La ansiedad es otro tema central en BoJack Horseman, representada a través del constante miedo al fracaso que atormenta a Bojack. Esta ansiedad no solo afecta a su bienestar emocional, sino que también paraliza su capacidad para tomar decisiones y avanzar en su vida. Bojack está atrapado en un ciclo de ansiedad, donde el miedo a repetir los errores del pasado y a sufrir un futuro incierto lo impide vivir en el presente. El análisis filosófico de la ansiedad puede abordarse desde la perspectiva de Martin Heidegger, quien en su obra Ser y Tiempo describe la ansiedad como una respuesta a la angustia de la existencia. Para Heidegger, la angustia surge cuando nos enfrentamos a la nada, a la posibilidad de la no existencia, y nos damos cuenta de la fragilidad y la temporalidad de nuestras vidas. Bojack
constantemente confrontado con sus fracasos pasados y la posibilidad de un futuro vacío, experimenta esta angustia de manera muy profunda. La ansiedad de Bojack también está ligada a su sentido de identidad y valor personal. Su miedo al fracaso es en muchos sentidos un miedo a enfrentar la realidad de que sus éxitos pasados no han logrado darle el sentido y la satisfacción que buscaba. Esta realización lo lleva a una espiral de ansiedad donde cada nuevo desafío u oportunidad es percibido como una amenaza a su ya frágil sentido de identidad. El miedo al futuro es una constante en la vida de Bojack, una ansiedad que lo impide disfrutar del presente y lo mantiene atrapado en un ciclo de preocupación y desesperación. Esta ansiedad por el futuro se manifiesta en su constante preocupación por cómo va a ser recordado, su miedo a ser irrelevante y su incapacidad para aceptar que no tiene control sobre lo que vendrá. La filosofía de Søren Kierkegaard es particularmente útil para analizar este aspecto de la serie. Kierkegaard, en su obra El concepto de la angustia, describe la angustia como un sentimiento de miedo y posibilidad que surge cuando nos enfrentamos a la libertad de tomar decisiones. Esta libertad, aunque ofrece la posibilidad de cambio, también viene con la carga de la responsabilidad y el miedo a las consecuencias. Bojack, incapaz de manejar esta angustia, a menudo opta por no tomar decisiones o tomar las peores posibles, perpetuando así su ciclo de sufrimiento. La lucha de Bojack por vivir en el presente se ve obstaculizada por su obsesión con el pasado y su miedo al futuro. Este miedo lo paraliza, no le permite disfrutar de los momentos de felicidad o de buscar un cambio positivo en su vida. En lugar de enfrentarse a sus miedos, Bojack se refugia en comportamientos autodestructivos que le permiten evitar el dolor del presente, pero que al mismo tiempo perpetúan su sufrimiento. BoJack Horseman es en muchos aspectos un estudio sobre la toxicidad personal, donde el protagonista es tanto la víctima como el perpetrador de su propia destrucción. Bojack es un personaje que, a pesar de sus deseos de ser mejor, está atrapado en patrones de comportamiento autodestructivos que no solo le afectan a él, sino también a todos los que lo rodean. La filosofía de Friedrich Nietzsche es relevante para entender la toxicidad de Bojack. Nietzsche hablaba de la voluntad de poder como la fuerza fundamental que impulsa a los seres humanos. Sin embargo, en el caso de Bojack, esta voluntad de poder se ha convertido en una fuerza negativa, una voluntad de autodestrucción que lo lleva a sabotear sus relaciones, su carrera y su vida en general. En lugar de utilizar su poder para mejorar su vida, Bojack lo emplea para perpetuar su sufrimiento. Bojack es un personaje que representa el narcisismo y la incapacidad de aceptar responsabilidad por sus acciones. Su toxicidad se manifiesta en su tendencia a culpar a los demás por sus problemas, su incapacidad para cambiar y su constante búsqueda de validación externa. Esta incapacidad para asumir responsabilidad es lo que lo mantiene atrapado en un ciclo de autocompasión y destrucción, donde sus intentos de mejorar son socavados por su negativa a enfrentarse a la realidad de sus acciones. Las relaciones tóxicas de Bojack son un reflejo de su propia toxicidad interna. A lo largo de la serie vemos cómo Bojack repetidamente daña a las personas que más le importan, ya sea a través de sus comportamientos egoístas, su falta de empatía o su tendencia a usar a los demás para satisfacer sus propias necesidades emocionales. La filosofía de Simone de Beauvoir, particularmente su concepto de la ética de la ambigüedad, ofrece una perspectiva sobre las relaciones de Bojack. De Beauvoir argumenta que la libertad humana es ambigua en el sentido de que nuestras acciones afectan tanto nuestra libertad como la de los demás. En el caso de Bojack, su lucha por encontrar sentido en su vida a menudo entra en conflicto con las necesidades y deseos de quienes lo rodean, creando relaciones en las que el daño es inevitable. La imposibilidad de escapar de uno mismo es otro tema central en BoJack Horseman. A lo largo de la serie, Bojack intenta repetidamente huir de sus problemas, ya sea a través del alcohol, las drogas o las relaciones destructivas. Sin embargo, estos intentos de escape solo lo llevan de vuelta a su propia miseria. La lucha de Bojack por encontrar redención y paz se ve constantemente obstaculizada por su incapacidad para aceptar su propia responsabilidad y por su tendencia a repetir los mismos errores. Uno de los temas recurrentes en BoJack Horseman es la exploración del vacío que subyace en la cultura de la fama. Bojack, una antigua estrella de la televisión, ha saboreado el pináculo de la fama. Sin embargo, su vida está marcada por un profundo sentido de insatisfacción y desesperanza. A pesar de haber alcanzado lo que muchos considerarían el éxito supremo, Bojack sufre un vacío existencial que ni la fama ni el hedonismo
pueden llenar. La filosofía de Nietzsche, particularmente su postura sobre el nihilismo, es clave para entender este aspecto de la serie. Nietzsche describió el nihilismo como la crisis de valores que ocurre cuando las personas se dan cuenta de que las creencias y los sistemas de significado que han seguido son, en última instancia, vacíos o ilógicos. Bojack, habiendo alcanzado el éxito en términos de fama y riqueza, se encuentra desilusionado al descubrir que estos logros no han dado sentido a su vida. Su experiencia refleja el nihilismo en su forma más cruda, la pérdida de fe en los valores que la sociedad promueve como caminos hacia la felicidad. La cultura de la fama, tal y como se representa en BoJack Horseman, es una manifestación de este nihilismo. El mundo del entretenimiento, con su énfasis en la imagen, el éxito superficial y el hedonismo, ofrece poco en términos de significado duradero. Bojack, al darse cuenta de esto, al comprenderlo, se sumerge en comportamientos autodestructivos, como el abuso de sustancias y las relaciones tóxicas, en un intento por llenar el vacío existencial que siente. Sin embargo, estos intentos de escapar del nihilismo solo lo hunden más en la desesperación, ya que ninguno de ellos puede proporcionarle el sentido que busca. El hedonismo, la búsqueda de placer como un fin en sí mismo, es otro tema central en la vida de Bojack. Aunque intenta llenar su vacío existencial con placeres temporales como el alcohol, las drogas y las aventuras sexuales, estas experiencias solo le proporcionan una satisfacción efímera que rápidamente se desvanece y lo deja aún más insatisfecho. Este ciclo de búsqueda de placer y posterior desilusión refleja la crítica de Nietzsche al hedonismo como un medio inadecuado para enfrentarse al nihilismo. En lugar de ofrecer una solución, el hedonismo en BoJack Horseman se presenta como una trampa que atrapa al protagonista en un ciclo interminable de insatisfacción. La fama en esta serie no solo es un objetivo vacío, sino también una máscara que aleja a Bojack de su verdadero yo. A lo largo de la serie, Bojack lucha con la disonancia entre su imagen pública y su identidad privada. Mientras que el mundo lo ve como una estrella de televisión, él se siente como una persona rota, una persona incapaz de encontrar satisfacción en el éxito que ha alcanzado. Esta alienación es un tema central en la filosofía de Marx, quien argumentaba que en las sociedades capitalistas los individuos a menudo se ven alienados de su verdadero ser debido a la mercantilización de sus vidas. Bojack experimenta esta alienación de manera aguda. Su fama lo obliga a desempeñar un papel que no coincide con su identidad interna. Y eso crea una brecha entre lo que es y lo que se espera que sea. Esta brecha lo hace sentir desconectado de sí mismo y también de los demás, incapaz de formar relaciones auténticas o de encontrar un propósito significativo en su vida. La fama, en lugar de ser una fuente de satisfacción, se convierte para Bojack en una prisión que lo aísla del mundo real. Por otro lado, el concepto de la sociedad del espectáculo, tal como lo describe Guy Debord, es también relevante aquí. Debord argumentaba que en las sociedades modernas la vida se ha convertido en una serie de espectáculos donde la imagen y la representación son más importantes que la realidad. En BoJack Horseman, la fama de Bojack es un espectáculo que lo desconecta de la realidad de su vida. Su existencia se convierte en una performance perpetua, donde la autenticidad se sacrifica en favor de la imagen. Esta desconexión contribuye a su sentido de alienación. A fin de cuentas, cuando más trata de vivir de acuerdo con la imagen que la fama le impone, más pierde de sí mismo. La lucha de Bojack por encontrar autenticidad en un mundo superficial es un tema que llega a muchos espectadores, especialmente teniendo en cuenta que vivimos en la era de Instagram. Refleja la dificultad de mantener una identidad auténtica en un mundo que valora más la apariencia que la sustancia. La serie muestra cómo la fama, que a menudo se nos presenta como un objetivo deseable, puede ser en realidad una fuente de profunda alienación y sufrimiento, sobre todo cuando se persigue a expensas de la verdadera identidad y se pierde la conexión con los demás. A lo largo de toda la serie, una pregunta persistente es si Bojack va a poder encontrar redención después de todos los errores que ha cometido y de los comportamientos destructivos. Su viaje hacia la redención es tortuoso y está lleno de recaídas, lo que refleja la complejidad de la naturaleza humana y la dificultad de cambiar en profundidad. La serie no ofrece respuestas fáciles, pero sí presenta la redención como una posibilidad. Sin embargo, es una que requiere un esfuerzo significativo y una confrontación honesta
con uno mismo. Desde una perspectiva filosófica, el arco de redención de Bojack puede analizarse a través de la ética existencialista, particularmente las ideas de Jean-Paul Sartre sobre la libertad y la responsabilidad. Sartre sostenía que los seres humanos son radicalmente libres, lo que significa que siempre tenemos la capacidad de elegir y cambiar, pero que esta libertad viene con la carga de la responsabilidad. Bojack, a lo largo de la serie, lucha con esta responsabilidad. Aunque quiere cambiar y ser una mejor persona, le resulta difícil asumir la responsabilidad completa de sus acciones del pasado, y eso le lleva a sufrir ciclos de autocompasión y autodestrucción. El concepto de redención también puede compararse con la noción cristiana de la expiación, donde el perdón y la redención requieren un arrepentimiento genuino y un esfuerzo por enmendar los errores. Bojack, sin embargo, no busca la redención a través de un sistema religioso, sino más bien a través de una búsqueda existencial de significado y de paz interior. Su camino hacia la redención es solitario y está marcado por la incertidumbre, ya que no está claro si alguna vez podrá perdonarse a sí mismo por el daño que ha causado. La posibilidad de redención en BoJack Horseman no se presenta como una garantía, sino como una lucha continua. La serie sugiere que la redención no es un estado final que se alcanza, sino un proceso constante de trabajo personal y crecimiento. Como diría Brandon Sanderson, viaje antes que destino. Para Bojack, la redención requiere más que simplemente reconocer sus errores. Implica un cambio profundo en su forma de ser y de relacionarse con los demás, algo que solo puede lograrse a través de un esfuerzo sostenido y honesto. En la filosofía existencialista, la libertad es tanto un don como una carga. Bojack es libre de tomar decisiones y de cambiar su vida, pero esta libertad también lo obliga a enfrentarse a las consecuencias de sus acciones y asumir la responsabilidad por ellas. La serie explora cómo Bojack maneja, o no maneja según se mire, esta responsabilidad y cómo su lucha por la redención está inextricablemente ligada a su capacidad para aceptar su libertad. La libertad, tal y como la describe Sartre, es la capacidad de actuar según la propia voluntad. Pero esta libertad también viene con la responsabilidad de las elecciones que se hacen. Bojack a menudo se ve paralizado por esta libertad, temeroso de tomar decisiones que podrían llevarlo a un cambio genuino. Prefiere quedarse en su zona de confort, aunque esta zona de confort esté llena de sufrimiento, porque enfrentarse a la responsabilidad de su libertad es demasiado aterrador. Esta parálisis, este miedo, es un tema común en la serie, donde Bojack frecuentemente elige la inacción o las decisiones autodestructivas en lugar de enfrentarse a la posibilidad de un cambio real. La lucha de Bojack por la redención también puede analizarse en el contexto de la filosofía de Nietzsche, quien exploró la idea de la eterna recurrencia y la posibilidad de superar el nihilismo a través de la afirmación de la vida. Bojack, en su búsqueda de redención, se enfrenta a la repetición constante de sus errores y fracasos. Sin embargo, la serie sugiere que la redención es posible si él puede encontrar la fuerza para afirmar su vida con todos sus defectos y desafíos y tomar el control de su destino. En última instancia, la posibilidad de cambio es un tema esperanzador en BoJack Horseman. La serie de Netflix muestra que aunque el protagonista ha hecho cosas terribles, aún tiene la capacidad de cambiar si está dispuesto a asumir la responsabilidad de sus acciones y trabajar hacia un mejor futuro. La redención no es un regalo que se le da, sino algo que debe ganarse a través de la acción y la voluntad. Al final, la serie sugiere que aunque el camino hacia la redención es arduo y está lleno de obstáculos, es una búsqueda por la que vale la pena luchar porque ofrece la posibilidad de vivir una vida auténtica.